Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre misericordioso que nos ama, cuando nosotros estábamos lejos de Dios y andábamos en medio del pecado, tú nos tuviste compasión y por medio del Señor Jesucristo que murió en lugar de nosotros, por su sangre preciosa que derramó, limpió nuestros pecados para siempre. Y nos libró del juicio y de la maldición. También nos diste la vida eterna y la esperanza gloriosa de poder entrar al reino de Dios. Por tu gran gracia te damos gracia. En esta hora nosotros que recibimos el perdón de pecado por tu sangre preciosa. Gracias por hacernos tener comunión en rebaño santo, estando con el Señor reunidos, alabando tu gran gracia, amor y aprendiendo la palabra juntos. Mira a cada uno de nosotros y da tu gran gracia a cada persona adecuadamente. Nuestras iglesias de Corea y muchas iglesias del mundo. El Señor mismo opera en medio de los hermanos y hermanas que viven guardando la fe y predicando el Evangelio, a pesar de las dificultades, acompañando con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo, para que a pesar de cualquier tribulación o dificultades puedan predicar valientemente el Evangelio. Y recupera pronto la salud de los hermanos que están enfermos y débiles, para que les ayudes a vivir más fuertemente para el Señor en la vida que les resta. Señor, que nos das palabras necesarias a tiempo y nos enseñas el camino por donde andar. En esta hora también haznos entender más tu palabra y tu santa voluntad. Este mundo cada día se empeora, se llena de pecado y no sabemos qué ocurrirá durante un día. Nosotros, sin recibir tu gracia, tu ayuda y tu poder, no podremos vivir correctamente en este mundo malvado. Sujeta nuestras debilidades, danos tu gracia digna, para que toda nuestra vida pueda alegrarte y darte la gloria. Así domina y guía nuestro corazón y nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar San Mateo. Busquemos la Biblia, San Mateo capítulo 5. Versículo 1 al 10. Despacio, vamos a leer juntos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La semana pasada también di el sermón acerca de el bienaventurado. ¿Cuál es la bendición que quiere dar Dios y qué tipo de hombre puede recibir esa bendición? Acerca de esto, quiero que aprendamos bien detalladamente. Todos quieren recibir la bendición, pero ¿cuál es la bendición y cómo puede recibir la salvación? Sin saber esto, solo buscan las cosas carnales y vanas que luego desaparecerán. Por eso los hombres en toda la vida
no sabe cuál es la bendición y mueren. Será desafortunado. La bendición que quiere dar Dios es, como ya sabemos bien en Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual, o sea, la bendición de nuestro espíritu. Está hablando de la bendición eterna y gloriosa, la cual quiere darnos Dios. Pero ¿quién puede recibir esta bendición? Acerca de esto nos ha dicho concretamente. Entonces cada uno de nosotros podemos comparar con la palabra. Si yo soy digno de recibir la bendición, si realmente la recibí, entonces ¿cómo debo vivir? Espero que aprendamos esto bien. Jesús hacia mucha multitud que estaba sentada, o sea, dijo a todas las generaciones que vendrán, o sea, a todos los hombres, incluso a nosotros que estamos aquí en esta hora. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Delante de Jesús están muchos. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Acerca de este versículo ya di el sermón la semana pasada. Hoy el segundo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La bendición que habla el mundo es que el rico es bendito. Pero Jesús dijo al revés. Los pobres, o sea, los pobres en espíritu son bienaventurados. Y los que lloran son bienaventurados. No los que se diviertan que son bienaventurados. Los que lloran significa los que se lamentan y sufren, porque ellos recibirán consolación. Busquemos unos versículos de la Biblia. San Lucas capítulo 6. Vamos a buscar San Lucas capítulo 6. El 24 y 25. San Lucas 6, 24 y 25. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Con el corazón de los hombres del mundo no podrían entender esta palabra de Jesús. ¡Ay de vosotros ricos! La semana pasada también aprendimos que dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es difícil que el rico vaya al cielo. Pero aunque el rico, si es pobre en espíritu, puede ser salvo. Ser pobre en espíritu significa que vino al mundo desnudo con mano vacía, regresa con manos vacías. O sea, no puede llevar ningún trabajo que hizo. Esto es pobre. Así conoce la vanidad de la vida y vive en el mundo vano. Pero si desea la gracia de Dios, que no es vana, sino que da la bendición eterna y gloriosa, puede recibir la salvación. Para que el rico tenga su corazón pobre sería difícil. Si carnalmente se enriquece, su corazón también se enriquece. Enriquecerse significa que no conoce cuán miserable es su espíritu. Se sacia en el mundo
Por eso ni tiene tiempo para pensar a dónde irá su espíritu después de morir. Y como piensa que con el dinero puede hacer todo, no necesita la ayuda de Dios. Así que es difícil que los ricos sean pobres en espíritu. Y lo sentimos en realidad. Por eso Jesús dijo, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ya recibieron el consuelo que quiere dar Dios con las cosas del mundo. En San Lucas 16, el mendigo Lázaro murió y entró al seno de Abraham, al paraíso, y el rico entró al Hades después de morir. Entonces el rico, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cuán doloroso sería, ni pidió un balde de agua, sino que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua. Cuando él pidió así, Jesús dijo, tú recibiste todo. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este consolado aquí y tú atormentado. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Los hombres del mundo de toda manera quieren divertirse. Si es pobre no tendría mucha oportunidad de reír. Pero si es rico, si le va todo bien, ya ríe. Esta vez hubo elecciones de los políticos. Había gente que reía y gente que lloraba. Aunque ría o llore, eso pasa. Pero los hombres se sujetan ahí. En 2 de Timoteo 3, amadores de los deleites más que de Dios. Se divierten, se ríen, con las cosas del mundo se sacían y no piensan cuál es el consuelo de Dios. Podemos decir que recibimos la salvación pronto porque éramos pobres. Si vemos la misión en el mundo de los países ricos, son difíciles de predicar. No aceptan el evangelio. En Corea también. Los ricos, aunque escuchan la palabra, no pueden recibir la salvación. Y algunos dijeron que la recibieron, pero no podían hacer bien la vida cristiana. Y bienaventurados los que lloran. Vamos a aprender qué significa los que lloran. En Santiago 4, 8 al 9, pecadores, afligidos, y lamentad y llorad. Pecadores, afligidos, y lamentad y llorad. Los pecadores, ¿por qué se afligen, lamentan y lloran? Por el dolor eterno que vendrá pronto. Tiene que saber lamentar. Lamentar significa entristecerse, preocuparse y sufrir. Sin embargo, lamentar no quiere decir que lamenten porque las cosas del mundo no les vayan bien. Aquí quiere decir que está ante Dios y por sus pecados está bajo el juicio terrible y la ira de Dios. Por eso lamenta. En Salmos 51:5, el rey David de Israel
cometió adulterio. Para ocultar ese pecado, envió a su esposo al lugar fuerte de la guerra para que muriera. En esa época, el rey sí podía hacer este tipo de obra. David también estaba en el palacio y él también pecó. Vino el profeta Natán y le reprochó su pecado. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Es el pecado mayor que podía cometer un hombre. Si fuera un rey del mundo, ¿quién eres tú para que me diga mi defecto? Mátalo. Entonces, si tocaba culpa del rey, podía morir. Sin embargo, David creía en Dios y tuvo temor. Después de escuchar su palabra, ¿cuánto se lamentó? En Salmo 51 aparece que David, después de ser reprendido por su pecado, se arrepintió y con sus lágrimas hasta que toda la cama se empape. Obvio, dicha palabra no sale en la Biblia, pero igual lloró demasiado. En Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué pequé? Así encontró la raíz de su pecado. En pecado me concibió mi madre. Y en 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde la matriz. Así, el hombre nació con la naturaleza del pecado, por eso peca. Él lo supo, y ahora cuánto llora y lamenta ante Dios. En Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por el pecado su corazón se entristece y lamenta. Dios no desprecia, sino tiene compasión de ese corazón y perdona. Y en Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, salva a los contritos de espíritu. Los quebrantados de corazón por el pecado, los contritos de espíritu. En Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue creado según la imagen de Dios y el propósito fue para darle la vida eterna y que entre en la gloria de Dios, pero el hombre pecó y perdió la vida de Dios y el derecho de entrar a su gloria. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, la muerte eterna. Después de enterarse de esto, aunque no sabe cuándo va a morir, pero si muere entrará en el juicio y la destrucción eterna, o sea, el infierno. Sabiendo esto, ¿podrá satisfacerse con las cosas del mundo o alegrarse? Solo tocaría lamentar. En Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero si los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, o sea, el perdón,
la salvación. El hombre, para que pueda recibir el consuelo y la gracia de la salvación, sin duda debe haber lamentación. Vamos a buscar juntos Isaías capítulo 57. Versículo 15 y 16. Isaías 57, 15, 16. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Alto y sublime. No hay alguien quien sea más alto que Dios, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Porque así dijo el alto y sublime. Yo habito en la altura y la santidad, a su vez, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Habita en la altura, a su vez, en el mundo bajo y vil. Habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Se refiere la humildad de Dios. Hay hombre que es humilde ante el hombre, pero es orgulloso ante Dios. Ante el hombre se finge humilde, pero ante Dios no entiende su pecado y se justifica. En la época de Jesús, los fariseos, los escribas y los religiosos guardaban las leyes y pensaban que eran justos. Jesús vino para salvar a los pecadores, pero como se creían justos, no pudieron conocer al Señor, sino lo rechazaron. Por eso, si piensa que es justo y no sabe cuán miserable pecador es ante Dios, es la altivez. Pero si se arrepiente de su pecado, se contrista, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, va a salvar. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Dios maldijo la tierra por el pecado del hombre. Permitió al hombre el trabajo, el dolor, la enfermedad y la muerte del cuerpo, pero no contenderá para siempre. Salvar a los pecadores es su voluntad. Por esta razón, envió a su Hijo unigénito y le hizo morir hasta en la cruz. Redimió el pecado de los hombres. Así, vivifica el corazón de los quebrantados. Ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Como tiene compasión de las almas que ha creado, Él ama y salva. Jesús apareció en la tierra de Israel al principio de su vida pública, en San Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo de Israel estaba apartado de Dios, estaba perdido en sus pecados. Arrepentíos, que tiene que arrepentirse, ¿no? El reino de los cielos es de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también gritaba, arrepentíos. El arrepentimiento es entender totalmente el pecado ante Dios y arrepentirse. En San Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. El hombre que entiende cuán miserable pecador es y quiere recibir el perdón de pecado,
necesita el Evangelio. El Evangelio es salvar al espíritu del hombre por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. En Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El día. ¿Quién entiende el pecado? ¿Quién entiende el Evangelio? El que se arrepiente profundamente de sus pecados y quiere recibir la salvación de verdad. Esa persona puede entender la gracia de Dios. En San Mateo 12, Jesús dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás en este lugar. En Jonás, en esa época, Nínive era gran ciudad y ellos se habían corrompido en pecados. Por eso Dios envió a Jonás para que clame el arrepentimiento. Pero Jonás no quiso predicar, porque ellos eran pecadores y no quiso salvarlos, sino verlos destruidos. Entonces no fue a Nínive, sino a Tarsis. Y Dios sacó a Jonás, que estaba escondido en el barco, y lo echó al mar. Pero también había preparado gran pez. En Génesis 1, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Él preparó grandes monstruos marinos para Jonás. Lo echaron a Jonás y el gran pez lo tragó. Para esta hora lo tragó. Y Jonás dentro del vientre del pez se arrepintió. Él desobedeció a la palabra de Dios. Entonces, agarrando las entrañas del pez, él habría clamado. Yo visité a Rusia en el Museo de San Petersburgo. Vi un hueso de la boca de gran pez. Y si era capaz de entrar un hombre grande ahí. Hoy en día, si vemos el canal Reino de los Animales, el pez abre la boca más o menos así. Entonces lo tragó. Y él estuvo 3 días en el vientre del pez. Como él agarraba fuerte las entrañas del pez y gritaba. Entonces el pez se asustó y lo vomitó al Nínive. Jonás dijo a los de Nínive, yo no quería predicarle a ustedes, entonces me escapé, entonces entré hasta en el vientre del pez y luego salí. Así que arrepiéntanse. En 40 días se destruirá la ciudad. Jonás no quería que se salvaran los hombres de Nínive, pero como Dios lo envió, sin querer estaba gritando. Sin embargo, los de Nínive, desde el rey hasta todo el pueblo, entendieron que Dios lo había enviado a Jonás, porque sabían que el pez lo vomitó. Así se arrepintieron, y Dios iba a destruirlos, pero los perdonó. Este acontecimiento aparece en Jonás. Y Jesús, con esta palabra, los de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Por una predicación sin querer, también se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar, o sea, Jesús. Jesús clamaba, arrepentidos, y el pueblo de Israel no se arrepentía. Al escuchar la palabra de Jonás, se arrepintieron los de Nínive, pero siendo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, aunque escucharon la palabra de Cristo, a quien Dios envió, no se arrepentía por eso. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará. Si no se arrepiente, habrá juicio, dijo. Y en San Lucas 13, 4 y 5, Jesús dijo, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? En ese entonces se cayó la torre de Siloé y parece que murieron 18 hombres
¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no se arrepiente, perecerá. El arrepentimiento es conocer cuán miserable pecador soy ante Dios y que mi destino es recibir el juicio de Dios y perecer eternamente. Y es el corazón que anhela lamentando el perdón de Dios y su salvación. Eso requiere Dios de nosotros. Para recibir la salvación, sin duda, necesita lamentar por el pecado y el corazón ardiente que ruega ser salvo. En San Lucas 15:11, el hijo pródigo se llevó la riqueza de su padre, se fue a un país lejano, ahí divirtiéndose gastó todo y llegó el hambre. Ya no tenía que comer, le tocaba morir. Así fue a trabajar en una casa para apacentar los cerdos, pero no pudo comer ni algarroba que comían los cerdos. Ya moriría de hambre. Ahí el hijo pródigo: mi padre tiene mucho alimento, hasta sus trabajadores comen bien, y yo aquí muriendo de hambre. No puedo morir así. Yo me levantaré e iré donde mi papá. Se arrepintió profundamente de su pecado y regresó a su padre. Este padre, después que salió su hijo de la casa, ay, seguro este hijo ya habría gastado toda la herencia que le di. En este hambre estaría enfermo, habría muerto. Solamente ahora regresa, así todos los días lo esperaba. Y un día, al ponerse el sol, desde lejos viene un mendigo sucio, pero sus pasos se parecían a los suyos. Al instante reconoció que era su hijo. El padre lo vio primero, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, que me trate como un siervo. El padre dijo: Tú eres mi hijo. Poned un anillo en su mano. Sacad el mejor vestido y vestidle. Y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Así Dios nos explicó que si un pecador se arrepiente, él se goza de esta manera. El mejor vestido significa quitar los pecados sucios y vestirnos con la ropa de justicia. Poner el anillo en su mano es la promesa de que somos hijos de Dios. Y calzado en sus pies significa que ya no te aparte más de tu padre. El que cometió pecado fue el hijo pródigo, pero para el hijo que regresó murió el becerro sin pecado. Para que podamos regresar a Dios nosotros, que somos pecadores, Cristo, quien no tiene pecado, murió en vez de nosotros. Así, el hijo pródigo fue consolado y fue su hijo. Esto habla de que perdonará los pecados de los que regresan después de arrepentirse. Sin embargo, el periodo de lamentación no debe ser muy largo. Si el hijo pródigo sigue llorando hasta la muerte, no puede ser. Con valor, tengo que regresar. El arrepentimiento en chino está compuesto reflexionarse y corregir. Tiene que arrepentirse y regresar. Si sigue llorando no es arrepentimiento. Hasta Judas Iscariote lo hizo bien. Él vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Después, él quiso devolver el dinero diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Él no pudo usar nada su dinero. Ay, merezco morir. ¿Cuánto habría llorado y lamentado? ¿Cuánto se habría sufrido hasta suicidarse? Pero Judas fue al infierno. Se arrepintió totalmente de su pecado, pero no regresó.
tenía que regresar. Solamente llorar no es arrepentimiento. No debe ser largo el tiempo de lamentación. Lamentar es poco y el consuelo de Dios es eterno. Así como el hijo pródigo se levantó y regresó al Padre, regresar y luego estar en el seno de Dios es el arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, Pedro en el día Pentecostés dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así, 3,000 se arrepintieron, se bautizaron y recibieron la salvación. Así aparece en Hechos 2. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo se recibe por señal después de recibir la salvación, que ha muerto con el Señor y ha resucitado con el Señor. No se recibe la salvación porque haya sido bautizado, sino que el hombre que recibió la salvación se bautiza. Si entre ustedes todavía hay alguien que no ha recibido el bautismo, en esta conferencia podría recibir el bautismo. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio. En 2 de Pedro 3:9, el apóstol Pedro dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cuánto Dios espera con todos los pecadores del mundo? Antes de la venida de Jesús, a través de los profetas del Antiguo Testamento, prometió la salvación y decía que se arrepientan. Después que vino Jesús, en el lugar donde se predica el Evangelio, dice que se arrepienta y crea en el Evangelio. Y ese Evangelio fue predicado hasta nosotros, hasta hoy. Si el hombre no se arrepiente, no puede creer en el Evangelio. Si uno sabe que tiene enfermedad mortal y si se preocupa, ¿qué hago para curarme? Así uno puede curarse. Y si encuentra algún buen médico o buena medicina, ya lo busca y se curaría. Cuando uno entiende que es pecador miserable ante Dios y con corazón contrito anhela la gracia de Dios, puede recibir la salvación. Sin embargo, el que no se arrepiente, Dios nos ha dado muchas palabras de terror en la Biblia. El hombre que no se arrepiente. ¿Por qué los que no han recibido la salvación no son salvos? Es porque no se arrepienten. En Salmos, busquemos Salmos capítulo 7, versículo 12. Y 13 leo: si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Si no se arrepiente, el hombre está apartado de Dios, viviendo en medio de pecado, siendo enemigo de Dios. Si no se arrepiente, Dios cuánto espera, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Después que fue predicado el Evangelio,
durante 2000 años, Dios tiene paciencia. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. La espada del juicio. Yo escuché un cuento de terror. Alguien fue a la montaña, llegó la noche. No encontraba casa, pero ahí se veía una luz. Fue y encontró una chocita. Tocó la puerta. ¿Alguien está? Sí. Es que yo estaba caminando en esta montaña y vi la luz. ¿Puedo reposar un día aquí? Sí, entre. Y le dio un poco de comida. Y ahora, en el cuarto que iba a dormir, en la noche, se escucha shack, shack. Algo está afilando. Vio fuera. Estaba afilando el cuchillo. Decía que el rico se ve. ¿Cuánto se asustaría? Quería matarlo. Comerlo. Aunque el ejemplo ha sido un poco raro. Si los pecadores no se arrepienten, Dios afila su espada. Espada de juicio. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Ya está preparado el arco hacia el corazón del que no se arrepiente. Si lo suelta, será lanzado en su corazón. Nos dio muchas palabras terroríficas. Afila su espada, su arco ya está armado. Asimismo ha preparado armas de muerte para los que no se arrepienten. Y ha labrado saetas ardientes. Saetas ardientes significa saetas de fuego. Antes, cuando hacían la guerra, en la saeta enciende el fuego. Entonces, al recibir la saeta ardiente, moría, o si cae la saeta ardiente, causaba el incendio. Al ver esta palabra, podemos sentir que antes era la saeta ardiente, pero ahora son los misiles nucleares. ¿Vieron hoy la noticia? Ahora en el Oriente Medio estalló la guerra entre Israel e Irán. Es un caos, gran problema. Israel atacó con misiles la embajada de Irán que está en Siria. Y ayer murieron los 5 superiores, esos individuos. Se oponen a Israel. ¿Qué resultado traerá? Ellos saben, ¿no? Irán estará ahí quieto. Decía que en 24 horas iba a atacar. Y parece que por eso Israel atacó primero. Ahora muchos misiles se están lanzando. En Ezequiel 38, en el fin, cuando Rusia vaya a atacar a Israel, Irán estará en su primera fila. Su nombre antiguo era Persia. Luego lo cambiaron a Irán. Y Rusia, el comunismo en el extremo norte, cuando Rusia vaya hacia Israel para hacer la guerra, y algunos países le acompañarán, entre los cuales el primero es Irán. Por eso Irán está desarrollando el arma nuclear para atacar a Israel. Por eso algunos científicos que estaban desarrollando el arma nuclear mataron a los israelitas. Cuando Israel hacía guerra con Hamas para que Irán no intervenga,
Estados Unidos ha dejado 3 portaaviones en el mar Mediterráneo para que no toquen a Israel. Pero no sirvió para nada. Siguen peleando. Ahora por último, cuando Rusia salga a conquistar a Israel, Irán hará de guía y Estados Unidos intervendrá. Así estallará la última guerra cuando la humanidad se destruirá. Quizás sea un preludio de esa última guerra. En el televisor vi que el fuego, los misiles vuelan, se lanzan, vienen volando, alabrados saetas ardientes. En Isaías 50:11, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Ahora Sodoma y Gomorra fueron destruidas con el fuego y el azufre, y en el fin del siglo juzgará con el fuego. En 2 de Pedro 3, 6, 7, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, si se explota la bomba nuclear del mundo, dice que se quemará la Tierra más de 100 veces. Ni siquiera una vez. Así dijeron los científicos en media hora. Tú mueres, yo muero y tú mueres. Así morimos juntos. Pero los hombres dicen, ¿sería posible? Sí, será posible. Y nosotros cristianos tenemos que despertarnos. Si no se arrepiente, el evangelio se predica por todo el mundo. La Biblia fue traducida en 3.500 dialectos y se predica a todo el mundo. Si no se arrepiente hasta el fin, en San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya juzgará con el fuego. Sentimos en vivo esa palabra. Asimismo ha preparado armas de muerte. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. La bomba se explotará. Pero los hombres no piensan en esto. Como si vivieran unos 1000 de años en este mundo. Quieren cambiar el mundo más lujoso, divertido. Tienen que despertarse del sueño. Pronto tienen que pensar en el arrepentimiento. Y nosotros ya tenemos que preparar la mudanza para ir al reino de los cielos. Hasta los salvos tienen que despertarse. Si han recibido la salvación y no se despiertan, en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué sigue? Sed pues sobrio y velad en oración. Tenemos que despertarnos. El Salmo también dice, ¿será posible? Ante nuestros ojos, el último acontecimiento está por ocurrir. Claro, no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero hasta que venga el Señor, tenemos que vivir como salvos y esforzarnos más para que podamos predicar y salvar a una alma más. Como los hombres del mundo, vivir en esta vanidad del mundo, no debemos vivir así. En San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El salvo
como Jesús fue condenado en lugar de nosotros, por eso no será condenado. Pero el que no cree en la redención que cumplió Jesús en la cruz, por no creer ya ha sido condenado. O sea, ya está sentenciada la pena de muerte. Pero el que no cree ya ha sido condenado por el pecado que no cree. Pero los hombres del mundo, por el pecado, están bajo el juicio y la ira de Dios sin saberlo. Solo se divierten del pecado, en la vanidad. Y con intención quieren olvidar sobre su destino miserable después de morir. No quieren pensar. La gente del mundo dice, aunque yo muero, quiero morir divirtiéndome. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es como si uno bailara encima de su sepulcro mismo. El gusto del mundo es el engaño del diablo. En Proverbios 14:13, aun en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Por sus delitos y pecados, los hombres cuyo espíritu está muerto y le esperan el juicio y la destrucción eterna, y que digan, vamos a reír, ¿habrá gozo real? Si su espíritu está lamentando, está gimiendo, el cuerpo quiere divertirse. Hacen bulla, bailan, se mueven. Me parece un esfuerzo desesperado que quieren olvidar el dolor de su corazón. Si van al infierno, los hombres bailarán, porque serán muy atormentados. Por eso, a veces en el televisor, en la discoteca, con las luces, con sonido fuerte que se vuelven locos, en el infierno estarán así, en medio de fuego, por el dolor, eternamente, ni durante 1000 años. Ay, ni el gusano muere, el fuego no se apaga, será atormentado por los siglos de los siglos. No puedes salir de ahí. Dios habrá dicho del infierno para intimidar a los hombres, sí que en realidad no exista. En realidad, el infierno no fue creado para los hombres, sino para los ángeles corrompidos. En San Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en San Lucas 7, 31 al 34, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. Si toca flauta debería bailar. Os endechamos y no llorasteis. Si le endechaban tenían que llorar, pero no lloraban. Juan el Bautista en el desierto gritaba fuertemente que se arrepintieran. Y los judíos decían que estaba loco. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Juan el Bautista clamaba el arrepentimiento, no sabían arrepentirse. Jesús predicaba el evangelio a los pecadores y tocaba flauta. Predicar el evangelio es tocar flauta. Entonces, al escuchar el evangelio, debería sentirse bien. Pero a Juan el Bautista decían, enloquecido. Y a Jesús decían, el amigo de pecadores.
Los que no se arrepintieron después de escuchar la prédica de Juan el Bautista no aceptaron el Evangelio de Jesús. Si uno no se arrepiente, no sabe lamentar por el pecado, no sabe alegrarse aunque escuchara el Evangelio. Entonces hay palabras que dijo para los que no se arrepienten. Vamos a buscar juntos Romanos 2, 4 y 5. Romanos 2. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Su benignidad. Si Dios tiene compasión, tiene amor, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, Dios quiere que se arrepienta y que regrese a Dios, pero menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. El amor de Dios que tiene compasión, que acepta a los pecadores, y su paciencia está menospreciando. Dios, para salvar a los pecadores, envió a su Hijo unigénito al mundo y lo dio por rescate por los hombres. Y los hombres lo ignoran. Los americanos vienen a Corea. Antes, delante de los soldados americanos decían, hola chicle. Ahí menospreciaban e insultaban. Decían, Jesus Christ. Yo pensaba que era un insulto fuerte. Después me di cuenta de que era Jesucristo. Era un insulto. Quiere decir que tú también seas maldito y muérete como Jesús. Usan el nombre de Jesús para maldecir. Esos bandidos. Es sorprendente. Menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Tienes que creer. De que yo no creo. Si digo una vez que no creo, no creo. Que hasta morir no quiere creer. Yo cuando predicaba en Daegu, su esposa y sus hijos recibieron la salvación, pero el esposo era bien duro. Decía, tú cree y ve al cielo y yo voy al infierno. Pero esta persona se enfermó y casi iba a morir. Yo le visité al hospital. Y este esposo se sometió a Dios, recibió la salvación. Y dijo a sus parientes que deben recibir la salvación. Y poco después falleció. Menos mal. Los hombres son muy duros. Si digo una vez que no creo, no creo. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El corazón no arrepentido. ¿Cuán grande es este pecado? En San Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen que yo soy Cristo, moriréis en pecado.
No es que uno va al infierno porque tenga muchos pecados, sino que no cree en la redención de Cristo, no acepta, por eso van. Hay muchos que van a la iglesia, van bien, dice que creen, pero no creen que Jesús perdonó sus pecados para siempre. ¿Por qué no cree? Es porque no se han arrepentido. Jesús perdonó nuestros pecados en la cruz. Y para creer en esto, primero uno mismo tiene que entender cuán miserable pecador es ante Dios y que su destino es la ira de Dios e ir al infierno. Luego totalmente tiene que arrepentirse. Sin el arrepentimiento, ¿podría recibir la salvación? ¿Podría creer? Yo desde que estaba en el primer grado de la secundaria iba a la iglesia. Pero yo no iba para creer en Jesús, sino que mi colegio era cristiano, era obligación ir a la iglesia. Los domingos iba a la iglesia y tenía que aprender la Biblia. Ahí aprendí que Dios en realidad existe, Él creó todos los cielos y la tierra, la Biblia es palabra de Dios. También pude creer que existe el espíritu del cielo y el infierno, pero no tengo convicción para ir al cielo. Tengo que creer bien, pero no pude hacer bien. Oraba en las madrugadas, me esforzaba a vivir conforme a la Biblia, así lloraba en toda madrugada, iba a las montañas a orar, lloraba. Yo también me preocupaba mucho por mis pecados. Y mientras iba a la universidad teológica, como tenía bastante afán, me encargaron una iglesia en un campo. Era iglesia de Mokpo, un poco lejos de Daegu. Durante 2 años trabajaba ahí. Como yo era joven, venían muchos jóvenes. Pero me di cuenta de que yo no había renacido. En San Juan 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La única condición para ir al reino de los cielos es nacer de nuevo, nacer como hijo de Dios, recibir la salvación, recibir la vida eterna, son lo mismo. Ya mi cuerpo nació en el mundo una vez, ahora tengo que nacer otra vez como hijo de Dios. El cuerpo nace una vez y el espíritu nace también una vez. Yo veía si yo había nacido de nuevo, pero nunca lo experimenté. En la reunión de avivamiento, fervientemente alababa, oraba, lloraba, pero tampoco fue eso. Finalmente, yo entendí que yo no renací, pero no pude contar a nadie. Un domingo cuando daba el sermón, yo con el tema de renacimiento quise predicar. Entonces pregunté, ¿ustedes nacieron de nuevo? Ahí como era un tema diferente, en el público en medio estaba un joven. A los universitarios teológicos que predicaban les llamaban ayudantes, no predicadores. Me preguntó, ¿usted, ayudante, ha renacido? ¡Wow! ¿Saben cuánto me asusté? Hasta ahora no me puedo olvidar. ¿Cómo así en plena sermón me pregunta eso? Yo ya entendí que yo no había renacido, por eso estaba agonizado. Entonces yo dije, ay, sí. Ay, ese día yo arruiné total. Hasta no quise predicar más. Sin tener convicción de renacimiento, no podía predicar. Así me preocupé y el día 30 de octubre de 1962, a las 6 de la tarde, entendí que Jesucristo, a quien yo conocía hasta ahora como teoría y conocimiento, ¿qué relación tiene conmigo? Y yo ese día recibí la salvación, nací de nuevo. Es porque yo estaba preocupado por los pecados, por eso Dios me ayudó a entender. Yo voy a mencionar 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios.
produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. La tristeza que según Dios significa que entiende que es pecador miserable y busca la gracia de Dios. Y esta tristeza es necesaria. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Si ha recibido la salvación y no puede vivir según la voluntad de Dios, también de eso tiene que arrepentirse. Tiene que volver. Si ha recibido la salvación, tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, diciendo que ha recibido la salvación, pero vive a su manera. De verdad recibió la salvación, tiene que arrepentirse de su error. Tenemos que contristarnos por no haber podido vivir según la voluntad de Dios. Si yo recibí la salvación, ¿por qué vivo así? Tenemos que preocuparnos. A pesar de cualquier dificultad o sufrimiento, aunque yo viva pobre, no debo vivir cobarde. Tengo que vivir correctamente según la voluntad de Dios, para que podamos estar ante el Señor sin vergüenza, aunque Él venga en cualquier momento. Judas Iscariote, aunque lloró, no se arrepintió. Y Jesús también dijo: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido, no hubiera ido al infierno. Cuando Jesús murió en la cruz, para tratar a Jesús como el pecador más miserable, en medio de dos malhechores crucificaron a Jesús. Y Jesús en la cruz estaba derramando su sangre. Mientras sufría, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz, el Señor, quien estaba sufriendo y derramando la sangre, oró para que perdonara a aquellos que le crucificaron. Se burlaban de él. Al principio, dos malhechores se burlaban de Jesús, pero un malhechor, ¿quién es este? Este no tiene pecado. ¿Por qué muere? Y mientras muere, está orando a Dios para que perdone a los que le crucificaron y que se burlaron de él. Él entendió que él muere por los pecadores. Si yo muero y se acaba todo, ¿por qué moriría por los pecadores? De repente, en su corazón hubo cambio. Y otro malhechor continuamente: si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Sálvate a ti mismo y a mí. Mientras muere, se burla de Jesús y pensaba: quizás Jesús se baje de la cruz y diga: tú también bájate. Cuando Jesús estaba en el mundo, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, abrió los ojos de los ciegos. Ya lo había escuchado. Y si salva a otro, ¿por qué no se salva? Él se burló. Pero el otro malhechor reprendió fuerte a otro malhechor: tú aún no temes a Dios, ahora tengo mucho miedo de Dios. No terminará con la muerte, sino después de la muerte habrá infierno eterno. Por eso este muere por los pecadores. Tú y yo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hijos. Hecho, más ningún mal hizo. Respondiendo el otro:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿No podría llevarme? Si yo fuera Jesús diría, ¿qué cara dura? ¿Tú a cuánta persona mataste? ¿Qué obra buena hiciste? O por decir, como hoy en día, ¿fuiste una vez a la iglesia? ¿Tú que ahora estás muriendo y quieres ir al cielo? Que tú eres sinvergüenza. Tú irás al profundo del infierno. Yo diría así. Pero Jesús, ok. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús estaba sufriendo en la cruz, el hombre que le alegró más a Jesús fue este malhechor. En San Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este malhechor a punto de morir se arrepintió y le pidió que le salvara. El Señor lo aceptó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta persona recibió la salvación a la puerta del infierno. A punto de morir, en un tiempo más corto recibió la salvación. Después que murió Jesús en la cruz, fue el primer hombre que recibió la salvación. Tiene buena suerte. Él se arrepintió. Y otro malhechor, hasta estaba muriendo, no pensaba en su muerte. No se arrepintió. Uno que tuvo promesa de ir al reino de los cielos. Entonces, ¿ese malhechor fue al reino de los cielos o no? ¿Que lo sabrá cuando vaya? Sí fue, porque el Señor no miente. Si uno no se arrepintió profundamente de su pecado, ni regresa, no puede ser perdonado ante Dios. Es el pecado que no regresa a Dios. En la Biblia salen muchas palabras que dicen que regresen a Dios. En Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Porque yo te redimí, vuélvete a mí, que crea. Hay gente que fue hasta la iglesia pero no regresa a Dios. Nosotros éramos pecadores, que teníamos que morir eternamente. Si un hombre tiene enfermedad mortal y quiere curarse, tiene anhelo tan solo para el cuerpo de unos 50 años. Así, tiene corazón. Si hay algún doctor poderoso, que sin falta iría y se curaría. El pecador que tiene que ir al infierno no tiene corazón, que quiere recibir la gracia del Señor que salva a cualquier pecador. Por eso no escucha la palabra de Dios. En Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice que regrese, venga, pero no van los pecadores. Dios cualquier pecado perdona. Más que cualquier peor pecado, el pecado que no cree es mayor. El pecado moral. El amor de Dios es más grande que esto. Por eso puede perdonar. El amor del Señor apareció en la cruz. Pero a pesar de escuchar la palabra, el seminario de la Biblia, ya sabe que existe el cielo y el infierno. Pero dicen, eso es para luego, es después de morir. Aún soy joven, quiero hacer como yo quiero en mi juventud, y 2 años antes de morir recibiré la salvación. ¿Por qué 2 años dice? Si fuera 5 minutos antes mejor. Entonces, que ahora no tienen tiempo para pensar en la salvación. Por ahora,
piensa, ¿qué hago para comer y vivir bien? Así se enfoca. Este tipo de hombre jamás puede recibir la salvación. Ese pecado que no se arrepiente no puede ser perdonado. Es el pecado que no se arrepiente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Consolación de qué? No está hablando de la consolación del mundo. Alguien tuvo empresa, negocio, pero se quebró y se preocupa. Entonces vienen a consolarle. Mire, mientras uno vive, a veces prospera, pero a veces cae. Así que no se preocupe tanto. Hay días soleados incluso en las ratoneras. ¿Eso será consuelo? De repente, por el accidente, su familiar murió. Los hombres vienen y dicen, no se ponga tan triste, porque en la vida a veces uno muere. ¿Esto será consolación? Para consolar, necesita resucitar al que murió. Si alguien tiene preocupación por la deuda, si le paga la deuda será consuelo. Pero el hombre no lo puede hacer. Pagarle gran cantidad de deuda o resucitar al que murió sería consuelo, pero nosotros no podemos dar este consuelo. En Génesis 3, Adán y Eva desobedecieron a la palabra de Dios, comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se descubrieron desnudos cuando Dios llamó. Escuché que andaba por el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo, porque me escondí. Así temblándose estaba en el bosque. Dios, ¿cómo hizo? En Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios cubrió su vergüenza. ¿Qué significa túnicas de pieles? Que se echa después de matar a un animal y que derrame su sangre. En el futuro, Jesús morirá en la cruz y cubrirá nuestros pecados. Así prometió. Ahora los echa del huerto del Edén, pero dio el camino, por lo cual puede recibir la salvación si el hombre entiende su pecado profundamente y se arrepiente. Así prometió. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Según su promesa, en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En Isaías 41:2, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Consolaos. ¿Con qué consuela? ¿Con qué podemos consolar? Voces que su tiempo es ya cumplido. En Estados Unidos, excepto un caso especial, ya no tienen pena de muerte, pero si uno peca, hasta le sentencia a 500 años. Ni siquiera puede vivir 100 años, pero le sentencia a 500, 300 años. Yo cuando vi esto, para el pecado que no se arrepiente, no una sentencia a 500 años, sino para siempre. Ni 1000 años, tampoco 10,000 años. Para el pecado que tiene que ir al infierno, que su tiempo es ya cumplido. Al criminal de sentencia de 500 años, diga, oiga, tú tienes amnistía, ya tu tiempo es cumplido. Eres libre. Que su pecado es perdonado.
que le ocurra esto sería imposible, pero Dios, ya tu tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Si yo debo $1.000.000, me pago $2.000.000. Y si tengo, suficientemente, me pago. Para la sangre que derramó el unigénito de Dios en la cruz, no hay ningún pecado que no se pueda perdonar. Eternamente perdonó. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Para siempre ha hecho un solo sacrificio. Así que no existe ningún pecado que no pueda ser perdonado por la sangre de Jesús. En Hebreos 10:17 añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hace falta matar cordero, becerro como los israelitas. Tampoco hace falta que muera Jesús otra vez. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Habrá mayor consuelo que esto? Yo perdoné tus pecados para siempre, ni me acordaré de tus pecados. Incondicionalmente, la gracia de Dios nos perdonó. En San Lucas 18:10-14, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Gracias porque soy justo. En realidad, es justo. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Ayudo a los pobres. Gracias porque soy justo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Quién fue justificado? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? La gracia de Dios da a los pecadores pobres. No es que da a los justos la justicia. Al que está desnudo le viste. Si no está desnudo no le viste. Dice que le gusta su ropa, ¿para qué vestirle? Así es la gracia de Dios que perdona a los pecadores miserables. En 2 de Tesalonicenses, vamos a buscar 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 16. Leamos juntos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. 17. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Dio consolación eterna y buena esperanza. El consuelo que da a los que lamentan, a los que entendieron sus pecados y quieren recibir la salvación ante Dios. Nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por eso, nosotros que recibimos su consolación, perdón y la promesa de la salvación, vivimos según la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 1:3,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Se alegra con gozo inefable y glorioso. En nuestro corazón nos dio su consuelo maravilloso y gozo, y nosotros para su gracia deberíamos vivir pagando por su gracia. Si todavía no ha recibido la salvación, de verdad que tenga corazón que se arrepiente y que lamenta por el pecado. Así deseo que pueda recibir la salvación. Ya la semana que viene, en la conferencia de primavera, también creo que habrá gran operación de Dios, que muchos podrán recibir la salvación. Esta vez también oremos juntos y colaboremos en esta obra de salvar. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, gracias porque tuviste compasión de nosotros que estábamos andando en medio de pecados, apartados de ti. Y tú nos amaste, que el Señor Jesús murió en vez de nosotros y por su sangre preciosa derramada perdona nuestros pecados eternamente. Así nos salvó sin ninguna obra. Señor, quien nos dio el consuelo maravilloso y la esperanza, gobierna y guía nuestra vida que nos queda. Que podamos solamente gozarnos de tu gran gracia, agradecerte y vivir pagando por la gracia de Dios. Opera también en la conferencia que viene para que muchas almas puedan recibir la salvación y que eso sea gran alegría y gloria a Dios. También ayúdanos para que podamos orar por esa obra y colaborar bien. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén.